voy a cambiar mi rumbo y voy a volver a la universidad, voy a estudiar educación. Antes de tecnólogo me considero maestro, pedagogo. ¿De qué nos quejamos continuamente o de qué se queja la mayor parte de la población? Y es pues, de tareas muy repetitivas, de mucha burocracia. Son muchos los docentes y personas que son reticentes a todo lo que es inteligencia artificial. No sabes realmente si va a funcionar mejor o peor. Pues igual que en casa utilizamos un asistente de voz tipo Alexa o Siri, también utilizamos ChatGPT y cada vez con más frecuencia. El profesorado no debería centrar en el alumnado el desarrollo de cálculo, memorización o todos aquellos aspectos que la IA puede hacer mejor que él o ella. Yo mismo he leído libros que acababan de salir y he visto grandes carencias en esa inmediatez o en esa actualización de contenidos. José David, bienvenido a Made Podcast. Es un placer tenerte hoy con nosotros, que nos cuentes todo lo que llevas años diciéndole a la gente y enseñando a todo el mundo por internet. Pues el placer es mío, encantadísimo de aceptar esta invitación y preparadísimo de poder compartir con vosotros y con toda la audiencia, así que pues vamos allá. Como podéis ver, estamos en un espacio diferente, no estamos en Galicia, estamos a 1000 kilómetros de distancia, en la Academia Dala el Coco, que nos han dejado sus instalaciones para poder grabar este podcast. Y para conocerlos un poco mejor, ¿qué os parece si conocemos lo que es Academia Dala el Coco en un minuto? Si tuviéramos que decir lo que es Academia Dala el Coco, ¿qué sería? Pues bueno, la Academia Dala el Coco es una familia para empezar, porque todos estamos en conjunto, siempre vamos a la misma, somos 10 profesores y entre ellos también estamos los coordinadores, ¿no?, de cada una de las sedes. Hoy estamos en nuestra segunda sede de 3 que hay de la Academia Dala el Coco de ahora mismo. Trabajamos con grupos reducidos, con profesionales que dan clase tanto primaria, ciencias, bachillerato, letras, un poco para todo. Y nada, nuestro pensamiento es siempre crecer, ¿no? No solo además hay que sacar el curso a aprobar, sino venga, vamos a centrarnos en cómo estudiamos, cómo lo hacemos e intentar sacar el mayor potencial de nuestros alumnos. Nuestra gran novedad y bombazo es el Forum DAC, que os he traído aquí la camisetita. ¿Y qué sería? El Forum DAC es un sitio donde hemos creado un espacio para hacer eventos, ¿de acuerdo? Todo esto nace con un taller de oratoria que se hizo en esta misma sala hace ni un año, que era para cómo se desarrolla la gente hablando, y de ahí hemos saltado al mundo del emprendimiento, que eso lo hicimos la semana pasada aquí en Alicante, en un evento de casi 500 personas que conseguimos traer al gran José Elías. Vamos a empezar entonces con la entrevista con José David. Gracias de nuevo a la Academia Dala el Coco por dejarnos este espacio para grabar. Y vamos allá. José David, llevas mucho tiempo divulgando sobre la inteligencia artificial en el ámbito educativo. Eres maestro, eres ingeniero en Teleco, además has formado a más de 15.000 docentes, a más de 500 centros, tienes mucho auge en las redes, llegando a más de 15 millones de personas, un gran espectro de docentes. ¿Cómo nos resumiría José David su historia en un minuto? Bueno, pues básicamente empecé fuera del mundo de la educación, me refiero a mi andadura académica, pues me puse a estudiar una carrera científica, era física, luego de ahí pasé a otra carrera también, a ingeniería. Estuve trabajando varios años en la Agencia Espacial Europea, también en la empresa privada, desarrollando aplicaciones de inteligencia artificial allá por el año 2008-2009, que no tenía nada que ver esa inteligencia artificial con lo que es ahora, hasta que hubo un clic dentro de mí que, bueno, mis padres son los dos profes y dije voy a cambiar mi rumbo y voy a volver a la universidad, voy a estudiar educación y voy a ser maestro, porque me llenaba muchísimo el ayudar a otras personas, compartir, básicamente ya lo que he hecho desde entonces, ¿no? Y bueno, pues di el cambio, empecé a trabajar pronto en el colegio donde sigo, estuve tocando pues muchas tareas, muchos procesos, muchos cargos también, estuve en el equipo directivo, coordinador de innovación educativa, y podríamos decir que hasta hoy aportando en educación lo que he podido, tanto dentro del colegio como fuera del colegio también, con formaciones y con comunicación en podcast, redes, canal de YouTube,
newsletter, etcétera. Así que, bueno, pues ese es un poco el resumen de mi carrera. Y dentro de toda esa especialidad en tecnología que podemos deducir, empezaste con la IA, como dices, hace muchos años. ¿Cómo fue ese primer contacto con la inteligencia artificial? ¿Qué pensaste? ¿Cómo fue ese cambio del sector privado a decir, tengo que utilizar la inteligencia artificial en la educación? Sí, wow, esa es una buena pregunta. Hace 15, 16 años la inteligencia artificial difería mucho de lo que es hoy en día. Antes, bueno, y no estoy hablando de los inicios reales de la inteligencia artificial, podríamos remontarnos mucho más atrás, pero en el año 2007, 2008, 2009 era algo muy técnico. Trabajábamos con lo que se llaman redes neuronales artificiales, que básicamente son una serie de algoritmos que simulan el funcionamiento del cerebro humano, y era algo muy matemático, podríamos decir que muy abstracto por la complejidad que implicaba de neuronas, de capas, etc. Y básicamente lo aplicábamos para intentar predecir con la mayor precisión posible el grado de morosidad que podían tener clientes de un banco para recibir, por ejemplo, una hipoteca. ¿Sabéis esta película de Minority Report de Tom Cruise que, bueno, pues intenta lo que es los servicios de inteligencia, son capaces de identificar un crimen antes de que ocurra, con lo cual están capturando al criminal, pero claro, antes de que lo sea. O sea, antes de ser culpable ya lo están metiendo en prisión. Entonces, a mí siempre todos estos dilemas me han causado como mucha curiosidad, y en su momento la inteligencia artificial, o cuando yo estaba trabajando programando redes neuronales, era algo muy abstracto, muy teórico, podríamos decir, pero con el tiempo bueno, han sido mucho más asequible para cualquier persona, y la forma de aplicarlo en educación casi que fue inmediato. Es decir, ese identificar los pain points que tenemos los profes, los puntos de dolor. Oye, ¿de qué nos quejamos continuamente o de qué se queja la mayor parte de la población? Y es pues de tareas muy repetitivas, de mucha burocracia, de mucho trabajo que nos llevamos a casa, y la inteligencia artificial precisamente es muy buena en eso, automatizando, ofreciéndonos un feedback alucinante siempre que se sepa utilizar bien. ¿Consideras que en estos años hubo un gran avance en el ámbito educativo, dentro de cómo se está integrando la inteligencia artificial dentro del ámbito educativo? Porque lo que nos contabas, hace igual 10 años que tú ya empezabas, ya venías de ese campo y ya tenías muchos conocimientos. ¿Cómo fue ese inicio dentro del sector educativo, que quizás pues, no es algo donde esté tan representado? ¿Cuáles fueron tus sensaciones? ¿Cómo lo viviste? Pues afortunadamente creo que en esta década de 2010 hasta el 2020 ha habido muchos centros. El mío fue uno de los que estuvieron desde el principio liderando el cambio tecnológico, es decir, apostando por la introducción de forma adecuada en las aulas, ¿no? Y en España tenemos muchos ejemplos de colegios que introdujeron determinados dispositivos como tablets, iPad o Chromebooks posteriormente también. Con lo cual, este proceso de implantación gradual desde hace ya pues, más de 10 años supuso una ventaja a la hora de que ahora lo que nos está viniendo, que es muy potente la inteligencia artificial, ya tenemos cómo introducirla. Tenemos esos dispositivos en el aula, tenemos un bagaje, una formación, una experiencia y casos de éxito también, muchos modelos a seguir en otros centros, con lo cual eso ha supuesto una ventaja. Pero es cierto que hay todavía, y si queréis de esto podemos hablar también más adelante, pues una actitud y ciertas reticencias por parte, podríamos decir, de los docentes, pero en general de la población también, a la hora de utilizar estas herramientas que parece que nos sobrepasan de alguna forma, ¿no? Entonces, creo que la clave está en que nos formemos y cambiemos también el chip para abrazar los cambios, porque si no estamos perdidos. Es que, como nos dices, bueno, luego hablaremos, pero son muchos los docentes y personas que son reticentes a todo lo que es inteligencia artificial, muchas las personas que dicen que la inteligencia artificial viene a quitar puestos de trabajo, pero esto lo hablaremos luego, porque nos gustaría preguntarte cómo crees que puede ayudar la inteligencia artificial a todos estos trabajos que decimos que son manuales, que se pueden automatizar, y a los docentes, ¿en qué puntos puede realmente la IA ser muy ventajosa? Pues es una buena pregunta, porque habitualmente cuando se busca una integración adecuada de ciertos elementos innovadores, en este caso en el aula de la inteligencia artificial,
buscamos precisamente la utilidad y quiere decir que sean los docentes también los que cuando se están formando le vean la utilidad directa y digan, esto lo quiero para mí. Eso afortunadamente se ve en las formaciones, lo ven de primera mano y es como, vale, esto lo quiero y ya no quiero trabajar sin esto. ¿En qué puntos radica esa importancia o dónde puede encontrar el profesorado más esta utilidad? Pues sobre todo a nivel de programación, la programación de las clases, la programación didáctica, las unidades didácticas, que habitualmente llevan mucho tiempo, o bien, en muchos casos, de forma ya tradicional, se opta por un copia y pega de lo que aportan determinados elementos, agentes, editoriales que proporcionan directamente. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que para que la programación sea efectiva, y lo sabéis vosotros muy bien, tiene que adaptarse al contexto del aula. Por una parte tiene que conectar con el currículo, eso es evidente, es la normativa, pero por otra parte conectar con expectativas, curiosidades, intereses del alumnado, características, toda la diversidad que tenemos en el aula, todo su contexto, el entorno urbano, etc. Y esto la inteligencia artificial lo sabe hacer muy bien. Cómo conectar. Es como generar una receta completamente original, pero conectando estos elementos del currículo con estos elementos de mi aula y de mi estilo docente también. Con lo cual, la receta que se crea es personalizada y única para mí. Y esto tiene mucha potencia. Eso solamente es el inicio, porque realmente es como la estructura, el esqueleto de cómo se va a desarrollar durante ese próximo curso una o varias áreas o materias. Pero, ¿qué sucede cuando ya nos está dando la inteligencia artificial las propias tareas y actividades en el aula, motivadoras, con participación activa por parte del alumnado, en la que entran las metodologías activas, conforme cada uno quiera? Oye, que yo como docente pues me gusta mucho la gamificación y sé que funciona muy bien a mi alumnado, oye, pues se lo decimos a la inteligencia artificial para que nos genere estructuras y herramientas de ese tipo. Y a partir de ahí, un mundo de posibilidades hasta iremos abordando, si queréis, a lo largo de la entrevista, pero muchas facetas. Y ahí, en toda la experiencia que llevas, lo que te has encontrado, a mí me da la sensación, quizás es subjetivo, quizás es algo personal, de que muchas veces la barrera de entrada está pues en la herramienta o en esa web de IA que vas a intentar utilizar. Y hay una barrera de entrada en cuanto a tú tienes que empezar a dominarla y después igual de primeras te va a dar un resultado que no se ajusta a la expectativa que tú tenías. Entonces quizás haces una pequeña prueba, como puedes hacer con ChatGPT, como estoy seguro que ha hecho muchísima gente, y lo deja ahí aparcado. No sé cómo te has enfrentado tú a estas situaciones que entiendo que habrás encontrado entre los docentes. Totalmente, has tocado un punto clave. De hecho, acostumbro a guardarme una captura de pantalla de esos comentarios más críticos, porque de todo se aprende y creo que los docentes tenemos que prestarnos a eso, ¿no? Aprender de todo, incluso también de las críticas. No críticas entendidas como a nivel personal, sino a nivel de la tecnología por ese proceso que comentabas. Y en ese sentido, se ha repetido muchísimo ese aspecto de probar, no funciona, no me devuelve lo que yo voy pidiendo y abandono a la primera de cambio. Bueno, esa falta de constancia, de perseverancia, que implica un desconocimiento de haber utilizado una herramienta sin conocimiento, es evidente, pero eso con todo. Imagínate que empiezas, a practicar salto de altura y, de forma intuitiva intentas hacer un salto. El primero te va a salir fatal, pero si abandonas a la primera de cambio, no vas a llegar donde quieres llegar. Entonces, en ese sentido, hace falta concienciación, ¿no? De que sepan esas personas, oye, que seguramente no les ha devuelto lo que han pedido por la forma que han utilizado, porque probablemente sus indicaciones tendrían que haber sido un poco más ricas en detalles, en el tono que quieren utilizar, en ejemplos. Cuando empiezan a utilizar esos recursos se dan cuenta de que efectivamente el resultado dista mucho de lo que habían obtenido en un principio, con lo cual hace falta formación, porque aunque parezca un sistema que es por ejemplo hablando de ChatGPT o otras herramientas similares, que es un simple chat,
pero hace falta, hay una pequeña curva de aprendizaje, hace falta aprender ciertos aspectos para que el resultado sea óptimo. Y en estas formaciones de las que nos hablas, imaginamos que hay cientos de personas, tanto en empresas como docentes, que ya antes de llegar, antes de recibir la formación, ya te dicen que no, o ya tienen una idea sobre la inteligencia artificial que dista muchísimo de la realidad. ¿Cuáles dirías que son los mitos más comunes que hay a la hora de dar formaciones que la gente piensa que no les puede ayudar y que realmente a la hora de la verdad no tienen nada que ver con lo que realizan? Pues sí, ha estado en el día a día ese componente que dices de cierta reticencia a nivel de centros y de empresas para formaciones. Y uno de los mitos, aparte de que el que hemos comentado ya, que pruebo un poco, no funciona y me voy y la dejo, también ha sido sobre todo el pensar que introducir un elemento más va a suponer una carga añadida a lo que ya tenemos, o sea, centrarse más en lo que supone esa curva de aprendizaje que en los resultados que van a conseguir. Está claro que hemos vivido unos años de acreditación de la competencia digital docente, que todavía en muchas comunidades seguimos en esa acreditación, porque además debe ser un proceso continuo. La tecnología va evolucionando y los docentes debemos seguir formándonos. Claro, ¿qué pasa cuando después de todo este sistema de acreditación, que en muchos casos ha supuesto una imposición, una obligación, podríamos decir, de repente sale un nuevo sistema bueno, pues que si alguien realmente no quiere recibir esa formación y no está dispuesto a abrazar y sobre todo a ver los resultados, si solo te centras en lo que necesitas, el esfuerzo que necesitas para aprender, pues ya es una barrera de entrada imbatible. El caso está en que, bueno, como sucede en la mayoría de claustros, a mí me gusta esta metáfora de que el claustro puede ser como un lápiz y tenemos la punta, son esos profes, a veces el equipo directivo, afortunadamente, que apuestan por el cambio y que están escribiendo, que están aportando al sistema, ¿no? Están haciendo su función. Luego están los que siguen al lápiz, la parte ya de madera que va a continuación, pero que siguen, esa parte es muy importante. Yo en mi centro también, pues siempre que he estado pues, en el equipo directivo, en ciertos cargos de coordinación, he velado digamos, por ese fomento de que unos vamos a tirar, otros van a seguir. Luego está el resto del lápiz, del cuerpo, bueno, profes que también se van a ir incorporando. ¿Y qué tenemos al final, ¿no? Tenemos un borrador también en estos lápices tradicionales, ¿no? Que es gente pues, que tiene tiranteces, que no se lleva bien con la tecnología o que no quiere directamente dar el paso, salir de su zona de confort. Entonces, como afortunadamente, normalmente en los centros, en las empresas, tenemos un perfil muy heterogéneo, siempre hay alguien, a lo largo del claustro o en el equipo directivo, que le gusta estar un poco más al día, que bueno, pues le gusta y se preocupa más que el resto también por su trabajo, ¿no? y sobre todo por la dirección del centro que va a seguir. Entonces, bueno, pues afortunadamente esos pocos son los que contactan, hacemos las formaciones y eso se contagia. En las formaciones se contagia directamente porque todo el mundo está viendo esos resultados inmediatos aplicados a ellos mismos. Si es una formación práctica, oye, venga, ¿qué es lo que más te cuesta hacer de tu trabajo? Y que cada uno identifique ese proceso y que vean que a lo largo de una formación han sido capaces de hacerlo en cuestión de minutos. O sea, la primera vez cuesta más, evidentemente, pero luego eso se lo llevan ya para casa y lo van a poder aplicar en todas las situaciones, con lo cual les va a ahorrar muchísimo tiempo a lo largo de su trabajo, pero además va a ser un mensaje muy efectivo, es decir, es unas respuestas, como hemos dicho antes, adaptadas por completo al contexto que necesita ese profe. Y ahí en las formaciones, en tantas que has dado, pues yo estaba pensando pues en Galicia, mediante el CFR, el Centro de Formación y Recursos, como, pues por ejemplo, igual se van a dar formaciones a centros donde efectivamente llegas y te encuentras con un claustro donde hay un grupo de profesores que igual son los que han promovido que tú vayas a dar esa formación y otro grupo que, bueno, pues que es igual en esa metáfora tan representativa que nos hacías, esa parte final del lápiz. ¿Cómo interactúas con ellos, dialogas, les haces ver lo que nos contabas? Quizás cuanto más práctica sea la formación es más eficaz, pero ¿cómo realmente cambian ese chip
gracias a tus formaciones? ¿Qué es lo que has visto? Me voy a remontar a formaciones que hacía antes de la era inteligencia artificial, podríamos decir, ¿vale? Formaciones de hace ya 5, 8, 10 años. Claro, que ahí el incluso. chip ya, si ahora aún tiene que cambiar, ahí entiendo que Sí. sería mucho más difícil. Totalmente, porque ya me planteaba este tipo de situaciones de parte de, bueno, pues del claustro que no terminaba de conectar con eso que se estaba aprendiendo. Y en concreto, recuerdo una formación que tuve en un colegio de Valencia sobre aprendizaje cooperativo. Una profe, pelo canoso, a punto de jubilarse, hueso duro de roer, admitido por el equipo directivo, ya me habían avisado previamente, y cómo en esa formación, además aprendizaje cooperativo, que se presta muchísimo a ponerlo en práctica, a que lo vivencie el propio profesorado, esa es la clave, ¿no? Yo creo que esa es la clave de las formaciones realmente, o sea, que al principio lo vivan como alumnos para que se den cuenta de la utilidad que tiene y luego lo puedan aplicar como profes. Y en este caso esta profe, terminando la primera sesión, eran varias sesiones, terminando la primera sesión de la formación, se acercó a mí y me dijo gracias porque ahora sí que creo. Fueron unas palabras reveladoras y ella lo vio porque lo vio de primera persona, porque al final yo no... Bueno, creo que no tenemos que ir, ni tampoco con nuestro alumnado, con la actitud de querer convencer a nadie, sino de que se convenzan ellos y ellas mismas, ¿no? Y en este caso, eso extrapolado a las formaciones de hoy en día, esa anécdota que os he comentado, pues es exactamente igual. Al final es intentar que tengan un carácter eminentemente práctico, al principio con dinámicas muy cortas para que la curva de aprendizaje sea llevadera por todos y que ellos vayan viendo que, oye, que se va girando un poco la tuerca, van obteniendo cosas cada vez mejores y que al final de la sesión son capaces de tener un producto final que les habría costado muchísimo tiempo y que lo han hecho en cuestión de minutos. Entonces, un poco mi estrategia, ¿no?, a nivel de formador es apostar por actividades prácticas y que conecten con lo que necesita cada uno, que a lo mejor para ti es una cosa, para ti es otra, y eso también sucede en los claustros, ¿no? ¿Y cómo recomendarías a estos docentes que quieren iniciarse en el mundo de la IA? Porque lo que nosotros vemos es que hay mucha gente que realmente no sabe cómo empezar. Es decir, sabe que hay una herramienta que le puede ayudar mucho, que puede ser muy útil, pero no sabe cómo empezar, no sabe cómo llegar a ella. ¿Qué pasos recomiendas darle a estas personas que quieren iniciarse en el mundo de la inteligencia artificial para poder llegar a un nivel básico? Pues hay muchas formas de hacerlo. Yo recomiendo empezar de manera un poco informal, es decir, simplemente coger el teléfono, el ordenador y hacer una pequeña búsqueda, cada uno donde se encuentre más cómodo, si es en Google, en YouTube, algún vídeo, o si estamos en Instagram o en TikTok o en Facebook, en la red que estemos, cada uno en la que se sienta de nuevo más cómodo, conectando con cada uno y haciendo una búsqueda de esas palabras clave. Inteligencia artificial, y si añadimos educación, mejor porque se va a adaptar todavía más. A partir de ahí, bueno, como en redes solemos compartir contenidos atractivos visualmente, ¿no? Pues creo que va a ser, digamos, un escalón muy sencillo de superar esa primera toma de contacto. Y bueno, seguramente el mensaje que tengan por detrás esos contenidos te van a ir conduciendo a otros contenidos, ya sea un podcast o ya sea a un canal de YouTube en específico, a un blog, a un libro, aunque yo con los libros tengo mis reticencias, más que nada por el hecho de que como está evolucionando tan rápido la inteligencia artificial, claro, yo mismo he leído libros que acababan de salir y he visto grandes carencias en esa inmediatez o en esa actualización de contenidos. ¿Por qué? Porque todo evoluciona muy rápido. Yo tengo varios libros en borrador que no he publicado precisamente porque tomé la decisión de que esos libros iban a caducar muy pronto. Pero sí que recomendaría material vivo en redes, porque un vídeo en YouTube, pues en cuestión de horas está creado y la información se puede tener de forma muy actualizada. Y como digo, a partir de ahí, esa, digamos, educación informal te va a ir llevando hacia cada vez una educación más formal, seguramente pues conociendo también los diferentes organismos que tenemos, institutos de formación, en cada comunidad autónoma tenemos también nuestros propios centros de formación de profesorado. Seguro que vamos descubriendo ya formaciones
valga la redundancia, más formales, que estén más regladas, que estén más específicas para lo que necesitamos y, si es posible, a nivel institucional, es decir, que actuamos en nuestro centro con más docentes. Entonces, de nada vale que pues, el de primero A haga algo súper innovador, el de primero B esté en otra onda completamente distinta. Con lo cual, intentar contagiarlo también al claustro, proponerlo, y seguro que entre todos salen opciones de formación y de seguimiento. Ahora que comentas esto, me estaba acordando de, por ejemplo, en Galicia, que tenemos una guía de bienestar emocional, después de todo cómo afectó la pandemia, como propuestas de actividades directas y concisas desde expertos para poder llevar al aula y romper un poco con esa barrera igual que tiene el docente en su día a día, de esa vorágine en la que se encuentra. ¿Cómo consideras que igual, pues, todo esto que está relacionado con la inteligencia artificial debería, a nivel, pues eso, institucional, desarrollarse, pues, guías o recursos que realmente sean muy útiles para que el profesorado tenga un acceso sencillo y directamente aplicado a su ámbito? Porque muchas veces lo que nos contabas, inteligencia artificial, pero en ámbito educativo. Totalmente. Considero que las instituciones deben apostar por la, digamos, la integración de la inteligencia artificial en el aula. Es algo complejo porque estamos hablando al mismo tiempo de política y puede haber también discrepancias y objetivos ajenos al mundo de la educación. Afortunadamente en la Unión Europea tenemos organismos que regulan, que velan por el uso de la inteligencia artificial. La Unión Europea está siendo pionera a nivel de regulación de inteligencia artificial, con lo cual estamos bien amparados en ese sentido. Y creo que debería haber una apuesta decidida, como estaba comentando, a nivel institucional, político. La política educativa creo que tenía que considerar mucho. Sé que en algunas comunidades lo están haciendo. De hecho, estuve este mismo año también en Galicia, que me invitaron a un congreso de educación para FP. Y la experiencia fue increíble. Y es muy agradable ver comunidades que apuestan de forma decidida por el uso de la inteligencia artificial, porque creo que mirar hacia otro lado en estos momentos, como ese avestruz que esconde la cabeza, ¿no?, creo que nos perjudica. Con lo cual creo que es vital que, bueno, de nuevo soy muy metafórico, pero cojamos el toro por los cuernos, ¿no?, e intentemos o intenten también quienes regulan el sistema educativo que apuesten férreamente sobre todo por la inteligencia artificial, pero algo que no he dicho hasta ahora, pedagógicamente justificado y diseñado, ¿vale? Porque es un tema que yo, antes de tecnólogo, me considero maestro, pedagogo, y creo que en esto hago referencia a las formaciones, aunque sean de inteligencia artificial, pero siempre muestro una taxonomía de Bloom o alguna clasificación también. Hay un modelo también SAMR de integración de la tecnología en el aula, que son sistemas que nos ayudan a ubicar de qué forma debe introducir el aula o debemos introducir la tecnología en el aula, porque no de cualquier forma. Vale, aquí tenemos una pizarra de rotulador. Hace unos años tendríamos una pizarra de tiza y bueno, por ahí también tenemos un proyector, tenemos una pizarra digital. Está claro que la herramienta no hace al maestro, ¿no? Exacto. O sea, efectivamente tenemos que tener en cuenta, pues, cómo aprende el cerebro, también todo ese aporte que están teniendo la psicología cognitiva y la pedagogía, y a partir de ahí, pues, tener un filtro para valorar estas herramientas. Y basándonos también en evidencias, viniendo aquí, he visto justo un gabinete psicológico que hay en la esquina, y ya en la propia fachada había carteles de cómo utilizan la realidad virtual como terapia psicológica, algo que tiene, bueno, evidencias demostradísimas, ¿no? Y con lo cual yo creo que en educación es igual, o sea, tenemos que saber exactamente qué nos puede aportar y tenemos que ser capaces de integrarla de forma
pedagógicamente justificado, ¿no? No todo vale. En ese sentido, con lo que nos contabas, que para nosotros, para intentar aterrizarlo mucho a la gente que nos pueda escuchar, que la mayoría quizás pues, son profes, que les interesa este ámbito de la tecnología, de la inteligencia artificial, ¿cuáles podrían ser 5 recursos así muy aterrizados que le recomendarías a alguien que está iniciándose en el contacto con estas herramientas en el ámbito educativo? Pues en conjunción con esa forma de empezar con la inteligencia artificial que hemos comentado antes, de manera informal, por gusto, que es como realmente es más atractivo de empezar, ¿no? No es una imposición, es como que tú empiezas a ver contenidos. Y yo intentaría aplicar esos conocimientos, esos aprendizajes, con un chat de inteligencia artificial, ¿vale? Una herramienta tipo ChatGPT, por ejemplo, Gemini, o alguna similar. Básicamente son herramientas multimodales, de propósito general, es decir, que nos pueden servir para el 70% de las tareas que podemos hacer los profes. Y a partir de esa interacción y de ese ensayo y error, al que también debemos estar, dispuestos a asumir, habrá un aprendizaje. Es decir, por una parte, ese aprendizaje que adquirimos, pero por otra parte también ese otro que estamos aplicando directamente es fundamental. Esa sería una herramienta, ChatGPT, similares. Como docente hay una herramienta que me encanta para crear presentaciones que de forma nativa y empezando por su origen ha sabido integrar la inteligencia artificial, es Gamma, pero hay muchas similares también, están Tom. Esta en concreto, Gamma, me gusta mucho porque a partir de un simple prompt, una simple indicación de lo que quieres en esa presentación, te genera pues todas las diapositivas, todo el material gráfico, toda la maquetación, y lo está integrando de forma, espectacular. Esto que acabo de decir simplemente es la punta del iceberg. A partir de ahí esa herramienta es que se ha hecho muy, muy sofisticada y me encanta. La tercera herramienta pues sería Canva, porque Canva es una herramienta una de las favoritas para del mundo de la educación, además es gratuita también, y está sabiendo muy bien cómo integrar la inteligencia artificial en una herramienta, pues eso, ya muy familiar para todo el profesorado, pero como en determinado momento puedes crear una imagen, puedes cambiar dentro de una imagen ciertos elementos por otros, puedes crear un vídeo, puedes crear elementos gráficos y puedes trabajar también ya con documentos, con lo cual Canva sería el tercer recurso. Y luego he dicho que no recomendaría libros, pero por los motivos que he dicho, seguro que hay libros también muy interesantes. Y luego pues podríamos hablar también de canales de YouTube especializados. Formativos, ¿no? Formativos, que aunque no tengan que ver con el mundo de la educación, el estar al día en esas herramientas que van saliendo seguro que te pueden dar ideas. Y finalmente, voy a barrer un poco para casa, mi podcast también, Tribu de Profes, porque básicamente lo que hago es recoger, podcast o boletín. Al final cada uno puede decidir cómo quiere recibir la información, si en audio o al correo. Es completamente gratuito y básicamente es la recopilación de la semana de noticias de inteligencia artificial y herramientas que creo que pueden servirnos a los profes. Qué bueno. Y cuando vemos estas herramientas, realmente cuando nos ponemos a usarlas, vemos que tenemos un mundo de posibilidades. Y realmente lo que piensa mucha gente es que hay un aspecto ético que puede hacer pues, que si el profesor no trabaja, que si el alumno copia, que si todo el alumnado deja de aprender y solo se replica a copiar y pegar. ¿Qué crees que nos tenemos que preocupar sobre este aspecto ético, el alumnado, docentes? Pues es un tema muy delicado realmente. La ética, la responsabilidad, la privacidad también de los datos. Yo lo enfocaría por ahí, mi respuesta hacia esa vertiente, de que con la inteligencia artificial, como con un cuchillo, podemos hacer mucho bien, por ejemplo, para pelar una patata, o podemos hacer también mucho mal, ¿no? O unas tijeras en clase, lo mismo también. Sí. Y con la inteligencia artificial considero que sucede algo parecido. Podemos generar contenido falso, podemos herir a otras personas, se pueden introducir datos, por ejemplo, que no hace falta que se introduzcan. Sabemos que el mayor atractivo que tienen estas
herramientas de ofrecerlas al público de forma gratuita es que se están alimentando continuamente de los datos que introducimos. Claro. Con lo cual esto es algo que todo docente debe conocer y debe transmitir también a su alumnado, que está claro que ha habido muchísimos casos de pues, adolescentes que han publicado cosas muy personales en redes y esto es todavía más grave, o sea, estás introduciendo información personal en un sistema que va a ir evolucionando y que esa información la tiene, no sabemos en qué momento puede salir. Esto no se trata de querer atemorizar a nadie, sino más bien de advertir. Esto es como conducir. Cuando llevas un coche tienes una gran responsabilidad con el resto. Y aquí sucede lo mismo. Y entonces, en este sentido, ¿cómo haríamos en la práctica? Porque claro, lo que nos contabas también quizás ocurre con otras herramientas, otras aplicaciones que no son de inteligencia artificial o para evaluar IDOCEO, pues claro, estás dando datos, quizás identificando personas o cualquier cosa que puede ser susceptible de, efectivamente, que sea para esa empresa y por lo tanto no deberías introducir esos datos. ¿Cómo utilizamos entonces este tipo de herramientas, pues ChatGPT o cualquier otra, sin introducir datos? Pues porque para la evaluación personalmente serían súper útiles, o para otros aspectos, o para el uso del alumnado en el aula. Claro. La regla número 1 es anonimizar la información y se puede hacer de forma bastante sencilla, porque yo si tengo cierto estudiante en clase con un perfil, por ejemplo, de diversidad, pues podemos decir que tiene cierto grado de autismo o que tiene dislexia, ¿vale? Yo puedo transmitírselo a una herramienta sin necesidad de decirle nombre y apellidos. El tema está en que muchas veces hacemos un copia y pega de otros informes que tenemos y, bueno, se nos cuela información que es que no tiene por qué entrar en estos sistemas. Es decir, nombres y apellidos completamente anonimizados. Nos puede servir también estas herramientas para que contemple el grado, la evolución, el aprendizaje de nuestro grupo clase. Sí, pero de nuevo tenemos sistemas para evitar tener que poner nombres y apellidos, número de lista o como nosotros queramos ponerlo. En este caso nos va a servir igualmente la herramienta, pero tú luego vas a tener que hacer, digamos, codificas la información y luego la decodificas. Es decir, que si te dice que los alumnos 3, 5 y 9 tienen un progreso de aprendizaje excelente, bueno, pues tú ya sabes quiénes son esos alumnos porque tienes tu listado. Tu código. Exacto. Y, por ejemplo, sabemos que el docente puede utilizar este tipo de herramientas a lo largo de todo el proceso, es decir, desde educación infantil hasta bachillerato, universidad. Pero sí que es verdad que ahora se está implementando cada vez en el aula. Los propios alumnos son los que empiezan a utilizar este tipo de herramientas. ¿A qué edad crees que el alumno ya es consciente de los peligros que tiene y este doble filo del que hablábamos antes de este tipo de herramientas, que puede empezar a usarlas y a conocerlas, aunque sea a un nivel básico? Yo creo que estas herramientas desde educación infantil se pueden introducir, pero siempre respetando muy bien el ritmo madurativo de cada edad, ¿vale? Yo tengo un hijo que está en educación infantil y, bueno, pues igual que en casa utilizamos un asistente de voz tipo Alexa o Siri, también utilizamos ChatGPT y cada vez con más frecuencia. Pero siempre tenemos que partir de la pedagogía. Esto es fundamental. De nuevo, esto es tema fundamental. Antes de tecnología, pedagogía. En este sentido, ¿qué destrezas necesita el alumnado infantil desarrollar? Pues tenemos la oralidad sobre todo. Bueno, pues tenemos asistentes de voz impresionantes. Nos pueden contar cuentos, nos pueden decir la definición de ciertas palabras, pueden asistirnos dando un feedback impresionante, pueden decirnos cómo se escriben ciertas palabras si es que ya se están iniciando en esa lectura, en ese proceso de lectoescritura. Y lo podemos tener como uno más en clase, es decir, no es un alumno, es un medio profesor, es una herramienta que asiste al profesorado, pero también al alumnado. O sea, ¿interactuaría con el alumnado o sería para eso, pues quizás estar como analizando lo que está ocurriendo en el aula y que luego tú tengas información sobre ese proceso? Eso es. Realmente podemos activarlo y desactivar esa escucha nosotros cuando realmente queramos que tenga lugar. Yo
soy partidario de hacer un uso focalizado y decir, bueno, ahora necesitamos utilizar esta herramienta, vale, pues vamos a dirigirnos a ella y es cuando activamos. En ese sentido nos puede aportar muchísimo. ¿Cuántas veces en nuestras clases nos han preguntado alguna pregunta a un estudiante y nos ha dejado fuera de cao, ¿no? Como diciendo, ¿ahora qué? Claro. Tenemos la solución perfecta, pero sobre todo también como una herramienta que fomente la curiosidad de nuestros estudiantes, que nos dé un feedback instantáneo, que el aprendizaje sucede en tiempo real, que eso de hacer una actividad y tener ese feedback de su corrección pasados unos días no es lo más adecuado posible. Pero si tenemos un feedback instantáneo, bueno, pues el cerebro sabemos cómo funciona hasta ese sentido, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, la verdad que me parece brutal ese ejemplo que nos acabas de dar, porque a mí no se me habría ocurrido. Y, por ejemplo, yo que soy de primaria, profe de educación física, pienso, ¿cuáles serían o cuáles crees tú que ahora mismo pueden ser los mayores usos para tener un impacto positivo en la educación primaria y ya hacia la ESO? Cuando también, que es algo que me lleva mucho a reflexionar, utilizar quizás la inteligencia artificial y todas estas aplicaciones va a influir en el consumo de uso de pantallas, ¿no? Y ahora que está tan en boga también la importancia de cómo está afectando pues, el uso de pantallas al cerebro, al desarrollo, hablábamos del desarrollo psicoevolutivo, el pacto de Estado que hay sobre, por ejemplo, el uso de móviles en los centros, cómo eso tiene que estar muy regulado, bajo supervisión docente, debería utilizarse únicamente con un fin pedagógico dentro del horario lectivo. ¿Cómo consideras tú que debería hacerse ese uso con esos dispositivos y para qué? Bueno, yo considero, esto es algo muy subjetivo, ¿no? Pero que debemos apostar, como hemos comentado anteriormente, decididamente por la integración de la inteligencia artificial y de la tecnología en el aula, porque realmente la educación debe servir, debe ser útil, competencial, con estas últimas corrientes normativas, ¿no? Creo que debe ser así, debe servirnos a todos para desarrollarnos como ciudadanos y no puede estar alejada en este ámbito tan importante ni de la tecnología, ni de las redes sociales, ni de la inteligencia artificial. Creo decididamente que debemos ir por ahí. Ahora, es cierto que nos vamos a encontrar ciertos inconvenientes, ciertos obstáculos y no va a ser fácil, no va a casar bien con todos, pero dejarlo esto solo, digamos, para que en el aula no se utiliza, no se desarrolla, no se enseña y tener la buena fe de que en casa se va a enseñar a utilizar correctamente, no creo que sea lo más adecuado. En mi colegio, por ejemplo, desde hace muchos años estamos utilizando tecnología, el alumnado está trabajando con dispositivos uno a uno en el aula y bueno, es increíble la competencia digital que están desarrollando, que nos están exigiendo a los docentes, pero que esos estudiantes ya la están demostrando, de cómo te generan productos finales en proyectos con herramientas que son, bueno, increíbles. ¿Y cómo la inteligencia artificial puede servirnos? Pues evidentemente, tradicionalmente hemos aprendido en el colegio a utilizar un diccionario, cómo buscar las palabras en un diccionario. Luego también se ha aprendido mecanografía, se han aprendido a utilizar una calculadora, pero claro, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Bueno, pues que nos puede afectar muchísimo en nuestro día a día, mucho más que buscar esas palabras en el diccionario o que utilizar una calculadora. Es que cuando salimos de clase, del colegio, nosotros, pero también el alumnado, está inmerso en un mundo cada vez más tecnificado, con padres que no son expertos, en su mayoría, en educación. Algunos sí, pero no todos. Y padres, pues que ya sabemos el ritmo que hay hoy en día en la sociedad, ya sabemos también las dificultades y problemas que enfrentamos las familias para que este apartado, del cual no son profesionales, se les delegue a ellos o se nos delegue. Yo también me considero familia, pero creo que de nuevo tenemos que ser los docentes, que somos los profesionales de la educación, los que tenemos esta responsabilidad de formar al alumnado en estas competencias para, bueno, pues de nuevo de forma gradual y respetando el ritmo madurativo de los estudiantes, porque esto yo lo pondría como titular, o sea, antes que tecnología, pedagogía,
pero hacer una implantación gradual y efectiva de la tecnología, que cuando estos estudiantes vayan pasando por las diferentes etapas a lo largo de su vida, vean que el uso de las herramientas, que pueden ser inteligencia artificial o no inteligencia artificial, aunque cada vez será más inteligencia artificial, no ha supuesto un inconveniente para ellos. O sea, que realmente les ha potenciado sus habilidades a lo largo de su vida. Y estos docentes, incluso padres también, muchas veces lo que hacen cuando llegan a una formación, lo que vemos es que en vez de interesarse de cómo puedo utilizarla para implementarla en mi clase, lo que hacen es, me intereso en cómo puedo utilizarla para pillar al alumno que lo está utilizando, porque tienen como más miedo a que el alumno lo use que a ellos sacarle beneficio. ¿Qué le dirías a esos docentes que tienen que hacer o que pueden hacer para enseñarles que realmente la inteligencia artificial lo que hace es que es una ayuda, no es que te hace el trabajo? Claro. Sí, y además es muy frecuente ese tipo de situaciones. Profes que piden a gritos la herramienta que les diga, les detecte si ese trabajo está hecho por una inteligencia artificial o no. Pero claro, ahí echa la trampa, está la inteligencia artificial y la contrainteligencia artificial que te humaniza también textos. O sea, podemos utilizar estas herramientas para que los textos pasen desapercibidos. Con lo cual creo que hoy en día debe haber alumnos que han sido curiosos y que han sabido incluso poner en jaque esas habilidades de detección de su profesorado, con lo cual me parece que competencialmente ese tipo de alumnado para mí está aprobadísimo. Pero es más, de nuevo, partir de la pedagogía, y no es casualidad que haya salido tantas veces la pedagogía, porque es en el mundo educativo desde la cual creo que debemos partir, y utilizar las herramientas de inteligencia artificial como lo que son, como herramientas. Herramientas al servicio del aprendizaje, que antes hemos dicho un diccionario o una calculadora, pues esta es otra herramienta más, que sepan utilizarla. ¿Y cómo integrarlas? Pues seguramente ahora nos estaremos dando cuenta de que enviar un trabajo para casa no sea la mejor opción. Pero lo ha sido en décadas anteriores. Claro, yo en ese sentido estaba pensando en todas estas habilidades que realmente es lo que nos comentas, ¿no? Si tradicionalmente pedimos un trabajo, pero hoy eso que le pedimos al alumno a golpe de un clic lo puede hacer y mucho mejor una herramienta, como en su momento pues pudo ser hacer un cálculo, una calculadora, ¿qué es lo que piensas tú respecto a cuáles son esas habilidades que el profesorado debería intentar desarrollar en su alumnado, esa tipología de tareas? Antes nos hablabas de la taxonomía de Bloom, porque sí que es cierto pues, que viendo mucha información respecto a este tema, un referente como es Kai-Fu Lee respecto a este ámbito, y antes hablábamos de pues, la inteligencia artificial en cuanto a voz y comunicadores, etcétera. Hace referencia, por ejemplo, a una charla de BBVA Aprendemos Juntos que nos pareció súper interesante, a esta importancia de que, con un mensaje quizás un poco radical, podríamos decir, que el alumnado o el profesorado no debería centrar en el alumnado el desarrollo de pues, cálculo, memorización o todos aquellos aspectos que la IA puede hacer mejor que él o ella. Entonces debería centrarse en desarrollar las capacidades que la IA en principio no va a poder desarrollar y que esas deberían ser las que se fomenten en el futuro. ¿Cuál es tu opinión respecto a este sentido y, por lo tanto, hacia dónde debería dirigirse ese ámbito educativo que tiene que estar en una transformación, porque hay una transformación social actualmente? Sí, es muy buena la pregunta porque aquí ahora mismo hay como una maraña de ideas de hacia dónde va a ir la educación o hacia dónde queremos que vaya. Yo voy a citar a otro célebre autor también, José Antonio Marina. Tiene además una obra que se llama Proyecto Centauro y habla de cómo debemos estratégicamente utilizar la tecnología, la inteligencia artificial en nuestro desarrollo, en nuestro futuro. Y básicamente es utilizando generando un nuevo sistema, un nuevo ente, que somos nosotros en sinergia con la inteligencia artificial. Entonces, ¿a dónde va a parar este pensamiento, esta idea?
de nuevo, a que en clase, en el día a día, debemos ser capaces de, bueno, y nos hemos dado cuenta en las últimas décadas, que está muy bien saber y memorizar mucha información. De hecho, creo que es algo que no debemos menospreciar, la memoria. Pero, al mismo tiempo, tenemos información ingente desde nuestro bolsillo, en nuestra mesa, o casi en el coche ya vamos y podemos estar hablando con inteligencia artificial. Claro, pues vamos a fomentar esas habilidades, sobre todo, que en conjunción con la inteligencia artificial nos van a exponenciar. Y son esas habilidades más humanas. Estoy completamente de acuerdo con este autor, porque tenemos habilidades que tienen que ver con las emociones, la empatía, el estado de ánimo, el desarrollo personal, creo que es fundamental, y la conciencia también. O sea, son, digamos, que aspectos que nos hacen únicos, que la parte más operativa la vamos a poder tener. De hecho, bueno, si pasamos a hablar de tecnología ponible, incluso de chips que podemos tener integrados en ciertas partes del cuerpo, o bueno, o unas simples gafas también, pero con inteligencia artificial, vamos a poder tener esa tecnología de forma inmersiva, vamos a poder aprovechar para conseguir la información que queramos, pero necesitamos una parte que no nos la puede dar la inteligencia artificial, que es esa parte más emocional, más de autoconocimiento, de inteligencia emocional, de conocerse a uno mismo, de saber también conocer las emociones en los demás, y creo que esa parte es la que debemos incidir también. Es otra de las cosas de las que hablaba, es que realmente lo que vemos ahora es que el futuro va en camino de la empatía, la colaboración, y realmente ahora lo que vemos en las empresas es que lo realmente importante es el trabajo en equipo. El equipo es la llave del éxito, es una de las frases que nos encantan en Equipo Laura, y vemos que la IA puede ser la herramienta que haga que el equipo funcione mejor, pero sin el equipo no podemos utilizar la herramienta. ¿Cómo piensas que va a seguir este proceso de evolución, si las empresas van a seguir guiándose hacia esos equipos, hacia esas organizaciones y al final convertirse en equipos de alto rendimiento? Pues 100%. Considero que el ser humano es un ser social, nos necesitamos unos a otros en todos los ámbitos, a nivel personal y a nivel también profesional, llegamos mejor y más lejos yendo juntos. Con lo cual es fundamental que podamos desarrollar en nuestro alumnado, nos planteemos la necesidad de desarrollar en ellos esa capacidad de colaboración, de comunicación. Antes hemos hablado también del aprendizaje cooperativo. En general, las metodologías activas nos ayudan a desarrollar de forma dinámica, más o menos lúdica, respetando su ritmo de aprendizaje, esas facetas que luego van a necesitar y que considero que en el futuro van a seguir siendo necesarias. Sobre todo, más es poner quizás el foco en el cómo, en la metodología, ¿no? Porque puede dar la sensación, o a mí por ejemplo me la daba cuando tuve que prepararme mi oposición, de la ingente cantidad de contenidos que tienes que abordar en un currículum, en 9 meses. Entonces da la sensación como de que si realmente tienes que abordar todo ese contenido, no lo vas a hacer de la forma en la que le vas a dar los tiempos y los espacios y esa forma de desarrollar la competencia, porque no es lo mismo que tengas que aprender un conjunto de partes de una flor o de una célula que realmente puedas hacer un experimento, y no es lo mismo el tiempo que te va a llevar una cosa que la otra. Entonces, volviendo un poquito a lo que hablábamos antes, ¿no? Que el autor que te comentábamos hace referencia a que la escuela debería centrarse no en todos esos aspectos que ya domina la IA, sino en la comunicación, en la creatividad, en el trabajo cooperativo. Pero claro, eso requiere mucho tiempo. Requiere mucho tiempo, y de hecho cuando en un centro se plantea la incorporación de una metodología activa o de desarrollar alguno de estos aspectos que estamos comentando, incluso la creatividad también, hay docentes, de nuevo, que ponen su coraza porque saben que eso les va a implicar tiempo. A ver, todos los humanos estamos muy bien dentro de nuestra zona de confort, y todo lo que suponga innovación, sabes que al principio como mínimo vas a tener que esforzarte, ¿no? Y que no sabes realmente si va a funcionar mejor o peor. Con lo cual eso es
natural que suceda ese tipo de actitud, pero sí que es cierto que, bueno, está demostradísimo que se puede, y de hecho lo estamos haciendo en muchos centros, integrar y desarrollar, por ejemplo, el aprendizaje cooperativo al mismo tiempo que se están trabajando esos otros contenidos curriculares, que de hecho muchos de los criterios de evaluación incluyen ese trabajo en equipo o ese trabajo cooperativo también, con lo cual, bueno, pues es evidente, es una necesidad trabajar de esta forma y bueno, los resultados son increíbles porque por una parte la actitud del estudiante es mucho más activa, que es lo que queremos, tiene interacción con otros iguales también y su implicación también es mucho mayor. En esa taxonomía de Bloom estamos llegando a los últimos niveles de evaluación, de creación también, si lo sabemos unir todo bien. En la receta, y ChatGPT sabe hacerlo muy bien por nosotros también, pues creo que es fundamental que apostemos por este tipo también de habilidades. Y antes de entrar ya en el cierre, porque nos vamos a tener que ir, nos gustaría que nos dieras cuál es tu visión para las aulas dentro de 10 años, porque vemos que el progreso y la transformación que hay hoy en día va a una velocidad que es inigualable. ¿Cómo ves un aula dentro de 10 años? Pues es complicado intentar verlo y de hecho es una pregunta que a mí me gusta mucho hacer también. Y ahora tengo yo Pero no es lo mismo. Sí. Yo creo que ni los grandes expertos hoy en día, ni a nivel global ni a nivel de educación, van a acertar. Así que, bueno, yo con menos garantías voy a poder hacerlo. Pero a mí sí que me gustaría, es una visión personal, que desde los organismos educativos, a nivel de política educativa, se regulara, se apostara por el uso de la inteligencia artificial. Ya se está haciendo, pero vemos que son corrientes que van y vienen. Entonces sí que me gustaría que hubiera una apuesta más decidida por este tipo de innovaciones, y sí que me imagino dentro de 10 años que en el día a día estemos en un aula completamente distribuida, o sea, que el alumnado esté, pues como en muchos de los centros, de nuestros centros, que están trabajando cooperativamente, que están trabajando en sus proyectos, que están utilizando dispositivos y que realmente la inteligencia artificial está ubicada en ciertos puntos del aula, en sus propios dispositivos, en ciertos elementos, y que es un agente más de aprendizaje. Bueno, podría venir mucho más arriba y hablar también de ciertas inmersiones también, ¿no? De realidad aumentada, de mucho impacto que pueden tener también, que ya se están teniendo en muchos centros, pero fuera de las aulas, es decir, que un proyecto tenga repercusión fuera de las aulas, ¿no? Que pueda mejorar el entorno. Con lo cual, me imagino una intensificación de la tecnología para bien, una normalización de la inteligencia artificial, que realmente el alumnado sepa trabajar con ella competencialmente y el profesorado también, de forma ética, de forma responsable, y que sea una ayuda increíble, que desde nuestra aula estemos ayudando ahora mismo a otras personas en otros lugares del mundo, y que eso esté reportando un aprendizaje y unos valores pues que no tiene precio. Ojalá llegue, la verdad, esa visión, porque sí que es cierto que cada vez, ¿no? Sobre todo ahora con la inteligencia artificial, no hubo históricamente un cambio que en un tan corto periodo de tiempo tuviese un cambio exponencial tan grande. Entonces veremos cómo va pasando y ojalá pues avance mucho, aunque como decías, sabemos que en muchos centros ya se está apostando muchísimo por innovar y que ya hay pues muchos proyectos muy innovadores en el ámbito educativo desde la tecnología y el uso de la IA. Pues vamos a acabar, José David, es la verdad que un placer poder tenerte y poder haber mantenido esta charla. Antes nos comentabas, cuando te preguntábamos sobre herramientas y recursos, Vargas un poquito para casa, como dijiste tú, ¿no? Pero yo la verdad que quiero poner de manifiesto que personalmente, cuando yo empecé a preparar mi OPO, te tenía a ti como referente, y yo creo que una cosa que sí que es cierto
que está a la orden del día, que es el uso de redes sociales, también es esa puerta de entrada, seguramente de una forma la más accesible quizás, mediante todo ese contenido que hoy en día en la sociedad de la inmediatez pues puede ser tan beneficioso, con cuentas como la tuya desde Instagram, donde compartes en 20-30 segundos un conocimiento muy interesante y te puede ir permitiendo pues abrir esa puerta hacia este ámbito que cada vez pues vamos a tener que dominar porque el mundo avanza, ¿no? Entonces, vamos a cerrar con un bloque de preguntas clásicas que tenemos en el podcast, que serían sobre el presente, el pasado y el futuro. Vale. Nuestra pregunta relativa al pasado es si hay algún acontecimiento de tu historia que te gustaría cambiar o un recuerdo o acontecimiento que crees que definió mucho la persona que es hoy José David. Pues un profesor, tutor que tuve en quinto de primaria, era súper tradicional, pero al mismo tiempo sabía cómo llegar, o sea, quiero decir, tenía una metodología lo menos innovadora posible. De hecho, en clase nos enseñaba a hacer trenzas de esparto, era muy clasero, muy clásico. Buscábamos faltas de ortografía en el diccionario todos los viernes y estábamos, encantadísimos de salir a la pizarra a escribir las palabras que encontrábamos. Íbamos al campo, cogíamos espárragos, al día siguiente nos traía una tortilla hecha por él y nos la comíamos todos. Era de lo más tradicional. Bueno, desafortunadamente lo tuve en tercero, cuarto, quinto y lo iba a tener en sexto, pero justo ese verano falleció, con lo cual supuso un punto de inflexión muy importante. Y digamos que es un profesor que, pese al profesor que me considero que soy hoy, hay mucha distancia entre ambos a nivel pedagógico y metodológico, pero siempre lo recuerdo. Y es algo que admito que me animó en su momento también a dar ese cambio al mundo de la educación y para bien, vamos, y aquí estoy encantadísimo de tener ese recuerdo suyo. Y a pesar de eso, de la distancia entre el profesor que era él y el profesor que eres tú a día de hoy, la importancia que tiene ese profesor que te marca y que te deja marcado el resto de tu vida. Totalmente. Pues ahora, en referente al presente, si nos tuvieras que decir que es algo que disfrutas de tu día a día, que puede ser del trabajo o de tu vida personal, ¿qué disfrutas haciendo? Disfruto intentando estar al día de novedades de inteligencia artificial. Es abrumador ver la cantidad de noticias que se suceden, y lo sabéis, ¿no?, en el día a día respecto a nuevas herramientas, nuevas actualizaciones. Bueno, yo entiendo también que si es algo que no te gusta, no se lo recomiendo a nadie. Pero en mi caso disfruto haciéndolo, sobre todo también porque intento siempre conectar cada nueva actualización, cada nueva mejora, cada nueva herramienta con cómo se puede aplicar en nuestro caso, ¿no?, como profe. Con lo cual, ese hobby que tengo es productivo porque, bueno, por una parte estás al día, pero por otra parte estás también introduciendo innovaciones en el aula y pueden tener más o menos repercusión, pero es algo que me gusta. Pues vámonos ahora al futuro. ¿Cuál sería ese objetivo o ese propósito que te gustaría ver realizado, pues quizás a nivel personal, profesional, dentro de los próximos años, que ojalá pues, se vea desarrollado? Pues venimos de una era post-COVID, después de la pandemia. Yo en su momento tenía mi canal de YouTube muy vinculado a, digamos, la enseñanza de la competencia digital, es decir, pues el enseñar al profesorado cómo utilizar ciertas herramientas y bueno, a raíz de la pandemia, pues evidentemente la virtualización, digitalización de las clases fue urgente, necesaria y es algo que, bueno, pues me gusta mucho de la ayuda que dio ese canal que hizo y ahora me gustaría seguir en esa línea. Sé que la inteligencia artificial va a seguir evolucionando, que va a hacer que cambie mucho la sociedad en muchos sentidos y todo lo que pueda yo aportar desde el canal de YouTube o desde redes o desde el boletín o desde el podcast o desde donde yo pueda estar, bueno, creo que es una gratificación que los profes tenemos, ¿no?, cuando sabemos que estamos ayudando a otra persona, tenga la edad que tenga, sea de donde sea del mundo, es una gratificación que no tiene precio, con lo cual a mí me gustaría estar en ese cambio y ojalá que pueda ser de utilidad y dar luz a
a algunos profes. Seguro que sí. Qué bueno. Pues nada, José David, con esto acabamos. Tenemos la dinámica final. Como ves, tenemos aquí una regadera, que es nuestro símbolo de Equipo Laura, y nos encantaría pedirte si nos puedes dejar una reflexión o un concepto que te haga ser quien eres hoy, que te lleve a todo lo que es la inteligencia artificial y sobre todo darte las gracias por haber venido y por poder compartir contigo este ratito. Recordar a todos los que nos escuchan que pueden encontrarte en redes sociales, tanto Instagram como YouTube, como TikTok, como Serendipium, y que allí estarás compartiendo contenido semanalmente de muchísimo valor y que ayuda a día de hoy a muchísimos docentes a poder integrar la inteligencia artificial dentro del aula. Muy bien, pues muchísimas gracias por la invitación, ha sido todo un placer. Yo os he dejado aquí una frase que, bueno, es la que me acompaña, valga la redundancia, porque es que la IA nos acompañe. Bueno, al final tiene una conexión un poco friki con la saga de Star Wars. Curiosamente he despedido muchos de mis vídeos y muchos contenidos en redes desde hace mucho tiempo, que la innovación nos acompañe, pero hoy en día el protagonismo que está adquiriendo la inteligencia artificial creo que es hegemónico y bueno, pues a mí me gustaría que la inteligencia artificial nos acompañe en esa faceta que hemos dicho de sinergia con ella, ese proyecto Centauro, y que ojalá que sepamos hacerlo bien. Estaremos, bueno, pues haciendo lo posible. Genial, pues muchísimas gracias, José David. Seguiremos viéndote, siguiéndote, como hemos hecho y como seguramente pues hacen muchísimos docentes. Te seguiremos de cerca, esperamos vernos pronto, y aquí acabamos este podcast de MADE. Gracias a Dale al Coco nuevamente por cedernos estas instalaciones para poder hacer este episodio, y nos vemos en el siguiente. Recordad que el equipo es la llave del éxito.